Buenos días, y buenas tardes, dependiendo de la parte de donde nos estéis viendo. Muchísimas gracias por acudir a la última sesión de esta primera semana. Hoy tenemos con nosotros a Lucila Rodríguez Alarcón y Ana González Páramo, que también repiten esta sesión. Así que la dinámica va a ser la misma durante la sesión que hemos ido repitiendo. Básicamente, las ponentes hablan y exponen, y luego tenemos el turno de charlas. Muchas gracias. Bueno, pues hola, gracias, bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión que tiene un título que no se corresponde del todo con la sesión, es la presentación. La historia de Por Causa, cuando decidimos dedicarnos a migraciones, nos dimos cuenta de que independientemente de que el equipo de investigación fuese generando materiales que nos permitiesen probar, ¿no?, que existían modelos de gestión migratoria diferentes a los que se estaban aplicando, mucho más eficaces y mucho mejores, daba igual que tuviésemos esa información si la mandábamos a una opinión pública que estaba reacia a recibirla. Y el entorno narrativo ha ido cambiando y las audiencias han ido cambiando, y nos dimos cuenta de que aunque fuéramos capaces de demostrar que todo se puede hacer de una forma diferente, si no éramos capaces de generar en las personas una necesidad de tener esa información, daba igual, ¿no? Y ahí es donde surge todo lo que vamos a presentar en ello hoy, que luego seguirá en una sesión posterior mía de narrativas y en una sesión posterior de Salini sobre productos. Viene enmarcado ahí. Nuestra rama de análisis de los discursos y de producción de discursos alternativos tiene ya 4 años, y hace 4 años que estamos intentando generar discursos alternativos sin mirar tampoco demasiado los discursos que se generan, pero obviamente hace 4 años identificamos un discurso muy agresivo, muy fuerte, que estaba surgiendo, que dio lugar a 2 informes que Ana ha dirigido, que son el del discurso del odio y luego posteriormente el de franquicia. Y por eso hemos decidido, Ana y yo, hacer esta sesión conjunta. Ana, que es nuestra investigadora senior por excelencia, pareja últimamente, de hecho, de Gonzalo Fanjul en el sentido laboral, me refiero, y entonces creemos que son complementarias las informaciones que os vamos a explicar hoy. Y bueno, yo ya sabéis que soy la directora de la Fundación y soy experta en comunicación. Entonces, paso yo la presentación aquí. Muchos de los que participasteis en el curso anterior reconoceréis este gráfico, que tuvo mucho éxito, porque la verdad es que este gráfico es como la Biblia para entender lo que ha sucedido en los últimos 5 años, ¿no? Nosotros hemos dividido nuestro análisis de la narración en 2 partes. Una parte que es la llegada brutal de Internet al espacio comunicativo. Internet es una red de redes que genera un volumen de información que no existía hasta el momento. Y es muy curioso porque Internet realmente se empieza a popularizar. Todos los hitos que veis son lo que nosotros consideramos que son los hitos en los cuales lo que presentamos se convierte en popular, ¿vale? Internet existe desde antes del año 98, pero es en el año 98 el año en el que todo el mundo empieza a utilizarlo, ¿no? La llegada de Internet permite que el usuario acceda a información en tiempo real brutal. La puede producir también, pero no está diseñada para ser producida por usuarios. Está diseñada para ser consumida por grandes volúmenes de usuarios, que hasta entonces era impensable, además situados en cualquier espacio, en cualquier punto del planeta, ¿no? Lo cual además es el inicio de la globalización comunicativa,
porque hasta que no existe Internet no existía una globalización comunicativa. Y eso es muy importante, porque toda la estructura comunicativa del mundo cambia. Lo que antes te podía quedar encerrado en un cubículo, ahora puede ser explotado en cualquier parte del mundo. Fijamos en el año 2001 otro de los grandes hitos con el 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 11 de septiembre es un evento brutal en el sentido narrativo. No solamente lo que significa política, social, no, narrativamente, esas imágenes de las torres cayendo una detrás de otra. La gente que vivió el 2001 se acuerda perfectamente de dónde estaba. Perfectamente, saben perfectamente cuándo empezaron a ver la noticia. La mayoría de la gente vio la segunda caída de la torre en directo. La sensación del fin del mundo libre, fue como una sensación de algo, o sea, lo que ha pasado no tiene vuelta atrás. Y a mí me recuerda mucho esa sensación al COVID, a lo que ha pasado ahora, ¿no? El día que declaran la cuarentena, se te hiela el alma y sabes que estás viviendo una cosa que va a cambiar el mundo para siempre, ¿no? La historia es que el cambio que tiene lugar en el 2001, aparte de los cambios directos de las guerras y de la desestabilización de ciertas zonas, etcétera, etcétera, que afectan muchísimo a los procesos migratorios, pero aquí nos estamos centrando en todo lo que es comunicativo, el gran cambio es que la sensación de inseguridad que produce es global, sobre todo global occidental, o sea, global de la parte norte del mundo, ¿vale? Y la respuesta a esa sensación de inseguridad es buscar una seguridad ficticia que viene de la mano de ciertos poderes, que son poderes gubernamentales, que son figuras. Y ahí empieza todo el discurso brutal de securitización. Es tan brutal que en el año 2001 apenas había 25 muros que separaban países, ¿bien? Y a partir del año 2001 se empiezan a construir muros, barreras para separar las fronteras. Y tanto es así que actualmente estamos superando, desde la última vez que lo miré, porque ya estoy desactualizada y esto va muy rápido, había más de 88 muros. 88 muros. Es decir, hasta el año 2001, 25 en toda la historia reciente nuestra, y desde el 2001 al 2020, prácticamente 60 muros más, con lo que eso implica en gasto y luego el muro, recuerdo, tiene una narrativa. El muro tú el muro tú lo puedes saltar siempre, lo puedes saltar por encima, lo puedes saltar por debajo. Un muro sin nadie que lo rodee, sin otros sistemas que lo acompañen, es simplemente una barrera física que te puede impedir el paso, pero no es determinante para que tú no pases. Lo que es determinante para que pases es todo lo que le metes además al muro. Sistemas de vigilancia humanos, sistemas de vigilancia digitales, la enorme inversión que hay en tecnología, etcétera, etcétera. Y todo eso para una narrativa, porque en realidad el muro lo que hace es narrativamente separar a unos de otros. Tú estás en un lado del muro y tienes unas condiciones y estás en el otro y tienes otras. O sea que a nivel comunicativo ese punto es brutal. Y hay muchísima gente, o sea, muchos de los que participéis aquí a lo mejor no recordáis cuando se podía, por ejemplo, fumar en los aviones, o cuando tú pasabas una frontera y entrabas al avión y nadie te registraba, no pasabas ni un escáner. Y todo eso ahora mismo muy poca gente sería capaz de subirse en un avión de un aeropuerto donde no has pasado un registro y no le han mirado la maleta a ese tipo o a esa tipa que tienen una pinta muy chunga, ¿sabes? Ese cambio es un cambio que está metido aquí en nuestra cabeza, un cambio narrativo que es un cambio de marco. Y ese marco, deshacerlo es muy complicado ya a día de hoy. Y ese marco genera unas narrativas dentro de él que son unas narrativas de separación y de control y de miedo, porque qué miedo tenemos y nunca hemos tenido un espacio más seguro que el que tenemos ahora y parece que te puede pasar cualquier cosa, ¿no? El siguiente hito importante, que ya es más relativo a la comunicación, son los blogs. ¿Por qué es un hito importante? Porque los blogs permiten, de repente meten a un montonazo de usuarios que solamente recibían información
les permite, con una herramienta muy sencilla, producir información desde su ordenador. Y eso cambia completamente el paradigma de la comunicación. Porque teníamos una serie de emisores con un enorme volumen de receptores y de repente empiezan a multiplicarse los emisores. Los emisores estaban controlados y a partir de la llegada del blog empiezan a descontrolarse. Cualquiera puede contar su historia, cualquiera puede montarse una web, cualquiera puede convertirse en líder de opinión. ¿Por qué se marca el año 2002 como inicio de lo de los blogs? Porque en el año 2002, durante la guerra de Irak, los soldados tenían blogs y contaban su vida. Normalmente lo hacían también para hackear los sistemas que estaban petados. Los blogs tienen un sistema de transmisión de información que es mucho más ligero, entonces también ellos se relacionaban con sus familias. Los blogs son como una bitácora, como un cuaderno de viaje. Y entonces empezaron a contar lo que les estaba pasando y esa información llegó a los medios y todo lo que estaba pasando en la guerra de Irak se supo porque esos emisores de información, que todavía el sistema no estaba bajo control porque era absolutamente novedoso, no tenían ningún tipo de control y empezaron a contar cosas que estaban sin la supervisión de los mandos militares, ¿no? Entonces la comunicación de repente se disparó. Adelantándose a lo que luego iba a ser esta explosión comunicativa que hemos vivido, ¿no? Que ahora mismo está absolutamente deformada, ¿no? El siguiente punto importante, aunque las redes sociales se crean y se empiezan a utilizar en el año 2006 y en el año 2008 están bastante potentes sobre los formatos, sobre todo de PC, hasta que no llegan los smartphones, no se pluralizan los smartphones, las redes sociales no cobran una dimensión realmente como la dimensión que tienen ahora. Es el smartphone, el hecho de tener todo en un teléfono, en tiempo real, caminando por la calle, el último gran zurriagazo para cambiar el paradigma de la comunicación en el plano digital. Es decir, una persona con un teléfono móvil es receptor de información en tiempo real, emisor de información en tiempo real y diseminador de información en tiempo real. Eso es un cambio inimaginable. Es tan fuerte que tiene toda la base de lo que sucede después de las primaveras árabes, el 15M, el Occupy Wall Street, está directamente asociado con ello. Directamente, nunca hubiese podido haber toda esa cantidad de movimientos sociales funcionando de forma coordinada y a nivel global, porque estábamos recibiendo información de lo que estaba pasando en Egipto, en Siria, en tiempo real, en nuestro smartphone. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa entre medias? Que está la crisis del año 2008, la gran recesión. Y esa crisis, de nuevo a nivel comunicativo, es muy destructiva porque al miedo a la seguridad se suma el miedo a perderlo todo. Es un miedo a la pérdida económica brutal. Es una recesión además muy dura, que se extiende mucho en el tiempo, que baja a las clases medias a un nivel que nunca jamás se pudo volver a recuperar, es decir, el nivel previo más recuperado, las clases medias han seguido mucho más empobrecidas, con un desgaste constante a nivel emocional, y eso narrativamente se va traduciendo también en expresiones de desasosiego. Y de hecho, desde la crisis del 2008, narrativamente a nivel, si lo veis con los productos audiovisuales, series, productos de películas, incluso libros, empiezan a surgir con mucha fuerza las distopias. Las narraciones que son distópicas y son un poco parecido a lo que pasa con la Segunda Guerra Mundial y las bombas y los anime y los mangas japoneses, que siempre hay una cosa brutal, una bomba brutal, un meteorito, una cosa tremenda que sucede, ¿no? Es decir, que nosotros incorporamos en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, en nuestro marco de pensamiento y en nuestro marco comunicativo toda esa sensación de vulnerabilidad permanente. Y además la crisis del 2008 también aporta dentro del marco narrativo toda la parte de saber qué va a pasar. Es decir, rompe con la seguridad y abre todo un espacio en el cual está la incertidumbre
que nunca hasta esa crisis había sido tan fuerte. Y todo eso se nota en la forma en la que nos expresamos y utilizamos toda la comunicación. Si bien en un primer momento tenemos todo lo que es esas primaveras árabes, esos 15M, todos los movimientos sociales que se rebelan contra esas sensaciones de opresión, contra el miedo y contra la sensación de precariedad económica, y deciden unirse porque además se ha ido generando un tejido social muy potente, capaz de generar esperanza y de generar ilusión, ¿vale? Por razones muy diversas, todos esos movimientos se van disolviendo y creo que es muy interesante para todos aquellos que trabajéis en comunicación y en campañas, que penséis bien por qué las cosas se disolvieron, ¿no? O sea, los tejidos sociales se van descomponiendo y entonces pasamos a un punto en el que en el año 2015 se da la vuelta a la tortilla y todas las herramientas que se utilizaron muy bien para generar solidaridad, compañerismo, acciones sociales basadas en el amor, basadas en la humanidad, basadas en los derechos, basadas en tal, yo creo que también la enorme decepción de que la crisis del 2008, en lugar de ser una oportunidad, se convierta de nuevo en una especie de pagan siempre los mismos y demás, hace que en el año 2015 tenga lugar un cambio que nosotros definimos como el cambio de nuevo paradigma de la comunicación, ¿no? La gente con miedo, la gente sin recursos, la gente cansada, empieza a recibir información de baja calidad, sesgada y con una voluntad muy clara de desestabilizar. Esto lo va a contar muy bien Ana, pero este cambio tiene lugar también porque la gente necesita escuchar parte de las informaciones que está recibiendo. No es que seamos tontos o no es que no nos enteremos. Es que hay una parte de la población que está agotada y necesita un tipo de mensaje que es un mensaje sencillo, que es un mensaje proteccionista y que es un mensaje tranquilizador. Y además es un mensaje que le permite justificar sentimientos que son irracionales, que los llevamos dentro, como puede ser el miedo a lo diferente o como puede ser el proteccionismo personal, porque nuestras situaciones son complicadas y nos queremos proteger. El gran error fue que todas las personas que queremos sociedades inclusivas, con derechos humanos, un modelo de desarrollo con decrecimiento y demás, veníamos muy fuertes con todo un histórico de batallas sociales que se ganaban a través de la defensa de los derechos, de grandes mensajes potentes y tal, y no lo vimos venir y no supimos escuchar a aquellas personas que tenían miedo. Y todo eso fue degenerando y en el año 2016 asoma la pata lo que ahora ya está generalizado y ha llegado a prácticamente todos los países bueno, sobre todo insisto, de nuestro espacio de países del norte, ¿no? que son los discursos del odio. Y cuando llegan los discursos del odio, con el Brexit en el 2016 y sobre el Brexit, me estoy extendiendo mucho y no quiero, voy a ir un poquito más rápido, ¿no? Pero yo, por ejemplo, del Brexit tengo un recuerdo brutal cuando pocos días antes de la votación, una miembro del Parlamento Europeo que conocíamos porque había trabajado en Oxfam, era amiga de Gonzalo Fanjul, Joe Cox, por un tío a puñaladas en la calle porque defiende los derechos de los refugiados. En el año 2015 marqué la muerte de Aylan como el último punto donde realmente los discursos de generosidad a nivel global tienen impacto, ¿no? Luego empieza todo a bajar y a diluirse y recuerdo en el Brexit cuando mataron a Joe Cox, yo pensé, el Brexit no va a salir.
Es decir, una sociedad no va a permitir que un discurso, un debate que mata a una miembro de un Parlamento Europeo, que es pacifista, que es humanista, que defiende los derechos humanos, no, o sea, tiene que servir para algo la muerte de Joe. Y no sirvió para nada. Para mí eso fue uno de los puntos en los que ya me di cuenta de que estaba absolutamente desconectada con la realidad de las audiencias, ¿no? En ese año 2016 es cuando, 2016, cuando Ana empieza a trabajar en su informe sobre el auge de los discursos de odio en Europa, ¿no? Ese año también es el año que Trump gana las elecciones. O sea, los mensajes eran clarísimos, nos lo estaban diciendo, o sea, estábamos perdiendo espacio comunicativo porque no estábamos escuchando una parte de las audiencias, ¿no? Pero no lo supimos ver. Y ahora nos encontramos en la situación actual. Entonces, las audiencias. Nosotros, para poder trabajar, hemos dividido las audiencias en 3 grandes bloques. No somos los únicos. Si os interesa todo este tema de las narrativas y las audiencias, os recomiendo que veáis la peli Brexit, que está en HBO. Es una peli, es genial, es la historia del tío que hizo la campaña del Brexit y de hecho él hace esta división hace un circulito, divide todo en 3 trozos iguales y dice vamos a ir a por estos, ¿no? Y va exactamente a por los que nosotros siempre tendríamos que haber ido también, a por los ambivalentes. Es decir, siempre, y esto también se sabe mucho de comunicación política, cuando tú haces una campaña política divides así a las audiencias, tienes a los votantes, que son los que van a ir contigo hasta el fin del mundo, son los que son miembros de un partido, que da igual casi lo que hagas, siguen ahí, son esos votantes permanentes que todos tenemos, ¿no? En nuestro formato. Espero que todos seáis votantes de por causa, cuento con vosotros. Clink. También se llaman lovers, ¿no? Bien, luego tenemos a los opositores. A los opositores o haters, da igual lo que les digamos, nunca los vamos a convencer, es imposible. Es decir, es una oposición brutal. Un tío del PSOE un votante del PSOE histórico que no va a convencer a uno del PP. Entonces, perder tiempo intentando convencer a gente a la que nunca vamos a convencer porque se hallan tan separados de nuestro discurso. Y luego en medio están lo que llamamos indecisos o ambivalentes. En todos ellos obviamente hay grados, pero estas 3 clasificaciones sirven para mucho y os diré que los indecisos y ambivalentes, cuando en el año 2016 empezamos a investigar sobre todos estos temas que os estamos presentando de narrativas, en España se estimaba que estaban en torno a un 30%, 35%. Son personas que no saben muy bien qué pensar, que desconocen los temas, que tienen miedo, que no son malas personas, pero que, bueno, que están asustadas, que se preocupan por un nosotros, que nosotros no son solamente ellas, también son sus hijos, que los ven que no pueden acceder a un mercado laboral, sus familiares que tienen dependencia y ven que no son capaces de darles apoyo. Ahora en el COVID esto también va a suceder, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con cómo estructuramos todos los mensajes porque se puede generar un efecto rebote de rechazo al otro por defenderse uno del miedo, ¿no?, que le provoca las situaciones que se están generando, ¿no? Entonces, el mantener la unión en situaciones de miedo necesita de mucha escucha y de mucha tranquilidad. Con esto le doy paso a Ana porque me he enrollado como una persiana y me he comido un montonazo de tiempo, no va a poder haber preguntas. Bueno, Ana, gracias. Te paso el testigo. Muy bien. Tú vale, fenómeno. Bueno, en cuanto al contexto histórico y demás, Lula ya os ha hecho, bueno, una buena explicación de los antecedentes. Yo creo que a partir del 2015-2016 es y bueno, pues la globalización de la comunicación, etcétera, para el bien, de repente como que parece que todo se estropea, ¿no? Tenemos una serie de factores, ¿no?, que son ambientales, bueno, ambientales, geopolíticos y demás, pero hay otros ya de tipo electoral. Hay muchos atentados, por ejemplo. Tenemos Charlie Hebdo el 2015, también París, tenemos Niza en el 2016, Cataluña el 17. Tenemos también, como decía Lula, asesinato de Joe Cox, que a pesar de ello, efectivamente, el Brexit ganó con una campaña terrible y súper
de campañas de uso de las redes también. Y tenemos además la llegada de todos los desplazados por la guerra de... ¿Hola? ¿Me oís? Bueno. Ana, ¿me escuchas? ¿Me oís o no? Sí, es que se te entrecorta un poco. ¿Me Si oyes? pudiese... Ana, ¿me escuchas? ¿Me oís? ¿Salini? Sí, ¿me escuchas, Ana? Ay, madre. Sí, yo te escucho, sí. Vale, que lo único... ¿Vosotros no? Se te va un poco Ah, la conexión. vale, sigo. Sí, sigue. Intenta poner... Lula, ¿me puedes poner la anterior slide? Perdón. ¿Ah? Uy. Mira, voy a... Vamos. Bueno, entonces, bueno, para no enrollarme más, el caso es que esa frustración de la gran recesión, que fue muy larga y nos estamos ya situando casi 10 años después de empezar la crisis, generó un desapego tremendo hacia las élites políticas e institucionales y empezó a crecer el discurso del odio que fue bien espoleado por bueno, pues ya hemos dicho, por el Brexit, por la campaña de Trump y por los nuevos populismos que ya empezaban a avanzar, ¿no? Entonces, lo que vimos, empezamos estudiando estos grupos que empezaron, algunos siendo incluso ilegales y pasaron a ser no solo legales, sino a tener representación institucional, pasamos a plantearnos cómo era posible que después de, bueno, de panorama de nuestro informe del 2017, llegáramos al finales del 2018 con 11 estados, de hecho, sentados en el Consejo, 2 presidencias rotatorias del Consejo presididas por 2 gobiernos apoyados por fuerzas antimigratorias, la coincidencia además de muchos procesos electorales con campañas xenófobas con resultados muy beneficiosos para este tipo de formaciones, una islamofobia rampante que aparecía en absolutamente todas las campañas de estos grupos y también el despeñamiento total de la socialdemocracia y también de partidos liberales que no encontraban tampoco y que habían perdido el ritmo a estas campañas tan salvajes y tan intrusivas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que esto tenía que estar más o menos organizado. Si no era orquestado de una manera militar, por lo menos había una serie de inspiradores, ideólogos y de gente que estaba ahí pues prestando apoyo, financiando y orientando todas estas fuerzas, ¿no? Entonces lo decidimos llamar franquicia migratoria. Lo hicimos porque vimos que era muy parecido a, bueno, pues a este concepto de negocio en el que se quiere pasar un producto o un servicio, se quiere expandir en otros países, ¿no? En otros mercados. El propio Steve Bannon llegó a decir cuando creó The Movement, que era uno de los movimientos que consideramos que estaba detrás de esta franquicia, hablaba de colocar el producto cuando estaba hablando de su propia, bueno, pues este concepto de la antimigración, ¿no? Lo llamamos populismo porque, bueno, pues porque era no solo simpático, sino porque era perfectamente descriptivo. Bueno, pues en el 2019 nos encontramos con unas perspectivas de hasta un 30% que pensaban que iban a ganar los xenófobos en el Parlamento Europeo, que luego no se cumplió, pero incluso creyeron que iban a tener un solo grupo que iba a defenestrar a la tradicional mayoría socialdemócrata y popular, que había estado más o menos dirigiendo las instituciones. No se produjo, pero desgraciadamente se produjo algo peor y es que se normalizó ese discurso. Entró en el lenguaje de muchos partidos tradicionales. Veíamos franquiciados, por decir franquiciados a estos países, a estos partidos xenófobos en todas partes, en gobiernos, en parlamentos, en administraciones locales, salvo Luxemburgo, Irlanda y Portugal. Todos los países, incluso España y su excepción ibérica, saltaron por los aires, ¿no? Entonces,
vimos, y os invito a que veáis el informe que hicimos en Por Causa, un montón de think tanks, de plataformas, partidos políticos, sectas religiosas, incluso, bueno, sí, incluso cardenales, gobiernos, luego la mano también de, bueno, pues de Rusia y de Estados Unidos y todos los movimientos de la alt-right y todos los partidos de esta nueva izquierda. Todos estaban apoyando, inspirando o financiando este avance imparable, ¿no? Y como os comentaba, pues The Movement además lo intentó estructurar de una manera más física con Salvini, pero no funcionó, porque al final este tipo de partidos caóticos van a lo suyo y no consiguieron realmente, bueno, grupo armado, pero estaban ahí, estaba todo perfectamente organizado. Entonces, a ver, Lula, si me pasas la slide, perdona. Sí, entonces lo que veíamos es que la narrativa de las migraciones era un discurso negativo siempre, basado en la excepcionalidad, en el miedo y sobre todo en la despersonalización de los migrantes, de las personas migrantes, ¿no? Sus derechos y sus identidades pasaban desapercibidos, los habíamos convertido en simplemente una amenaza, un número. Habíamos alejado la empatía y el reconocimiento de ellos como parte de nuestra sociedad. Los convertimos en elementos externos, ¿no? Entonces, en esta situación, la actitud pública hacia los migrantes, y en general migrantes, no solo inmigrantes, era cada vez más negativa, ¿no? Cada vez además más polarizada. Y además hubo varios estudios que podían hasta ver unas variables en cuanto a si esa persona emitía una opinión respecto a los migrantes desde una determinada franja de edad, nivel educativo, clase social, etc. Incluso desde el punto de vista político, también estaba polarizado el tema de la migración, ¿no? Estaban los partidos monotemáticos, los xenófobos, cuyas campañas estaban básicamente dominadas por la antimigración y todas sus derivadas, y luego teníamos a los promigrantes que precisamente al no verlo un problema lo habían dejado o infravalorado como un tema de campaña, con lo cual perdían absolutamente su presencia y cualquier oportunidad de dominar el debate, ¿no? Luego, además, el rechazo era un rechazo al que se percibía como migrante. Daba igual que llevara varias generaciones en el país. El caso era que a lo mejor su aspecto, su religión, normalmente cuando era musulmán aún más, era la percepción la que estaba por encima. Y luego, además, eran muy importantes las características de las personas migrantes, ¿no? Eso era clave, porque ahí entraba ya en juego la aporofobia, es decir, el rechazo al pobre. Y entonces, en ese momento es cuando aparecía, sobre todo más potente, lo que se ha llamado por algunos la pena étnica o religiosa, en la que precisamente, en cuanto ese migrante ya no tenía la formación, el aspecto, la apariencia, la riqueza, la formación que era requerida para ser aprobada por el público, pues entonces ya pasaba a ser otra vez antimigratorio, ¿no? O sea que no era lo mismo el jeque árabe con su yate, lógicamente, el que intentaba llegar a través, trepando la valla, ¿no? Ahí está la aporofobia siempre y sobre todo la islamofobia. Los migrantes, además, se consideraban menos merecedores, según algunos estudios, de la asistencia social. Curiosamente, bueno, siempre en tiempos de crisis se apelaba a nosotros antes que ellos abusan, etcétera. Cuando había programas específicos a los migrantes, eran siempre rechazados. Es decir, no importaba que esa asistencia se diera a migrantes, pero que no estuvieran catalogados como tal, simplemente porque no tenían medios o porque formaban parte de... Pero el hecho de calificarlos como migrantes les hacía sufrir más rechazo, ¿no?, a ese tipo de programas. Bueno, Lula, pásame la slide, anda. Otra cosa interesante es que el tradicional de izquierda y derecha ya no funcionaba igual, ¿no? Se había cambiado el clivaje o la brecha entre aquellos que eran más abiertos o inclusivos y creían en otro tipo de movilidad en todos los sentidos, desde la gobernanza internacional
a la multiculturalidad, etcétera. Y por el otro lado, como siempre, polarizado todo, ya hemos dicho que es un rasgo en nuestras sociedades, el que era cerrado o excluyente. Y ahí metíamos a la antimigración, al nacionalista, el que exacerbaba pues la identidad, etcétera, ¿no? Como decíamos, el problema no era solo que hubiera esos partidos y que esos partidos avanzaran. El problema era cómo intoxicaba absolutamente todo, desde el discurso de los otros partidos a las propias leyes, a las políticas, y sobre todo, además, el potencial que tenía ese discurso del odio, ¿no? La deshumanización de colectivos enteros, ¿no? A ese respecto, hay dos teorías que son muy interesantes. La de la ventana de Overton, por ejemplo, que decía que la política y los medios de comunicación eran capaces de cambiar los valores de una sociedad mediante el control de sus percepciones de los ciudadanos o de los electores, ¿no? Entonces, quiere decir que cosas que antes eran intolerables e impensables ahora se convierten en aceptables, ¿no? Eso lo hemos estado viendo, tragando una detrás de otra, cosas que antes pensábamos que era imposible, ¿no? Desde la impunidad con la que se quiebran los derechos de los migrantes a, bueno, pues a un montón de cosas, ¿no? Otra teoría interesante era la de la crimigración, que elaboró una criminalista norteamericana, incluso antes de la Gran Recesión, pero bueno, parece, además lo planteó como una especie de distopía, ¿no? En la que la convergencia de las leyes de inmigración y las leyes penales acababan por como expulsar al migrante porque no podía cumplir con un contrato social. Es decir, las propias leyes expulsaban con restricciones de derechos y libertades, como puede ser no darles derecho al voto, que por tanto no participan en la vida política, o encerrarles en centros semipenitenciarios sin tener derecho a ello, ¿no? En el momento en que las leyes ya estigmatizan al migrante, poco a poco lo va estigmatizando incluso la sociedad, ¿no? Se convierte en una condena que puede ser incluso criminal, pero casi siempre además es moral, ¿no? Se trata de deshumanizar al migrante y además siempre insisto en convertirle en algo ajeno y no parte de nuestra sociedad. Lula. Ay, ahora. Bueno, entonces esto ya os lo conté, no sé si estuvisteis todos en la semana pasada, pero bueno, cuando hablaba de la los identitarios y culturales, ya los hemos hablado sobre, bueno, pues apelan a la retórica emocional, a nuestras tradiciones, nuestras, ¿sabes? Los migrantes lo que vienen es a quitarnos a toda nuestra cultura, lo que habíamos hecho hasta ahora. También se generan teorías conspiratorias, ¿no? Como la teoría de Eurabia, por la que toda Europa se convertiría al Islam, o la del reemplazo. Son actitudes fundamentalmente racistas y siempre antimusulmanas, eso lo hemos visto siempre, que el Islam es el enemigo de todas estas formaciones. Luego están los argumentos económicos, que ya los conocemos también, son una sociedad, abusan del sistema, etcétera. Y por último, los securitarios, que están vinculados a lo que hablábamos el otro día sobre la Europa fortaleza, y que lo que hacen es que el propio sistema genera unos muros y unas leyes que nos hacen tener miedo, ¿no? Del que viene de fuera. O sea que todo está perfectamente coordinado. Bueno, entonces cuando estudiamos la franquicia, lo que vimos es que todos estos grupos que empezaban a avanzar tenían una serie de argumentos, que ya los hemos dicho, fundamentalmente es la antimigración, y digo antimigración porque era la marca blanca, ¿no? Es un cebo perfecto y además era mucho más amplio que la inmigración. Se refiere a que incluso la emigración es penalizada para estos grupos como una especie de fracaso, ¿no? El que migra pues es un fracasado, se va a buscar la vida a otro sitio, no se ve nunca como una riqueza. Y afecta también al intercambio de ideas, de culturas, a la gobernanza internacional. En realidad es un concepto más global, más amplio. La islamofobia, lo repito, como siempre, y además en combinación con la aporofobia, la retórica nacionalista y soberanista, y sobre todo también la retórica populista, la división permanente, la simpleza y el ataque al pluralismo en todas sus manifestaciones, no solo político, sino al social y al cultural. Su narrativa disruptiva, nunca creativa, es decir, jamás se plantean alternativas, ¿no? Es solamente el anti. Y luego
coinciden los mismos aliados y los mismos enemigos. Un ataque también furibundo de estos partidos es a la democracia representativa, al pluralismo político, y hablo de sindicatos, partidos, pero también hablo del pluralismo social, es decir, ellos están en contra de cualquier manifestación de asociación de sociedad civil. Bueno, incluyo a las ONGs como los colectivos que se organizan para defender su punto de vista, también el pluralismo cultural. Odian la multiculturalidad. De hecho, cuando preguntaban a Santiago Abascal si él y su primera seña dijo que él lo que odiaba era la multiculturalidad. O sea, ellos a lo que tienen miedo es a eso, más que al migrante, a la mezcla de culturas, ¿no? Pero todo lo meten en el mismo paquete. Lo mismo respecto a la mujer, el feminismo, etc. Luego también está el uso de las redes, que lo hemos estado explicando, ¿no? Y también Lula lo ha explicado antes. Se hicieron, bueno, pues se trata de la economía de la atención, ¿no? Bannon era el maestro de la manipulación. Él fue uno de los fundadores de Breitbart News y también de esto de Cambridge Analytica. Él además lo decía claramente cuando creó esto que llamamos The Movement, que era lo que él quería que fuera como la conquista de la antimigración en Europa. Lo que hizo fue asesorar a todos los partidos o mandar a sus asesores para que lo hicieran en cada país, para entrenarlos en la desinformación, los bulos, el desprestigio de medios tradicionales, etcétera, ¿no? Y luego también contra la gobernanza internacional y contra cualquier tipo de tema que pueda ser transnacional, desde el medio ambiente, casi todos son negacionistas, a cualquier tipo de proyecto supranacional, desde la Unión Europea al Pacto de Migraciones, que vimos cómo boicotearon todos el año pasado, ¿no? Y luego, como todas las franquicias, pues dejaban esa parte nacional, ¿no? Para que cada país pues lo adornara para que ganara votos, ¿no? En España es la Reconquista y, por supuesto, la expulsión de moros y cristianos. En Europa del Este pues son más anticomunistas o antirromanís o antisemitas. Y luego tenemos la parte, bueno, los de Europa Occidental, me refiero pues holandeses, etcétera, que van más a por la islamofobia, abandonando a lo mejor el racismo y el antisemitismo para enfocarse en la historia, ¿no? Y luego pues tienen cada uno sus variantes en religión, economía, minorías, feminismo, etcétera. Bueno, lo que vimos entonces es eso. Hemos visto que ha calado en todas partes, desgraciadamente. Lo que antes era impresentable, ahora no solo es tolerable, sino que se vota. Además, la comisión recientemente inaugurada de von der Leyen ha tragado con todo ese mensaje, no solamente en su propio organigrama, diciendo que hay una vicepresidencia de defensa del modelo de vida europeo, que ya en sí es excluyente y tiene mucho contenido. Luego, ¿qué pasa con el COVID? Porque estamos ahora mismo en un nuevo panorama en el que normalmente ya sabemos que las epidemias instigan muchísimo bueno, el racismo y la xenofobia, ya se sabe, el virus viene de fuera, viene de China, etcétera. Bueno, es muy fácil, ¿no? Como siempre. El propio Víctor Orbán ya dijo que si algo tienen el coronavirus y la migración es que se mueven por el movimiento, ¿no? Estos partidos, lo bueno es que luego son tan caóticos y tan poco consistentes en muchas cosas que el potencial populista que puede tener esta pandemia no lo están aprovechando. El otro día vi una estadística de voto en una publicación europea y casi todos, salvo los que están ahora en el poder, están perdiendo intención de voto, ¿no? Y los que no la están perdiendo es precisamente porque salen reforzados, porque en periodos de pandemia o de miedo, normalmente los partidos que están en el poder se consolidan, ¿no? Esperamos que el cambio de prioridades, haya un cambio de prioridades detrás de las negociaciones que siguen bloqueadas para la financiación del próximo periodo 2021-2027 en la Unión Europea, que estén intentando, que se den cuenta de que la obsesión fronteriza no tiene ningún sentido ahora, que lo que hay que hacer es apalancar la economía y la cohesión social, pero cuando viene la escasez y la discordia y el daño que produce este tipo de medidas en la movilidad, podemos esperar cualquier cosa. Yo ahora doy otra vez paso a mi colega Lula para que nos cuente
algo, por lo menos nos adelante, sobre las nuevas narrativas como única opción para combatir este odio y xenofobia. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se me oye o no? Sí, Lula, se te oye perfectamente. Ah, vale, es que esto siempre es una duda, como solo veo la pantalla, que en realidad nos hemos extendido un montón en el tiempo y nos queda una serie de nuevas narrativas, así que no voy a ir más allá de una presentación brutal y creo que podemos pasar a las preguntas. Vale, perfecto. Pues tenéis todos ahora mismo, tenéis ahora mismo todos activados el micrófono para que lo podáis desactivar el mute, y la primera persona y única persona que ha escrito hasta el momento para preguntas es Amaya. Hola, ¿se me oye? ¿Hola? Sí, sí, sí. Vale, la pregunta es para Ana. Es por si podrías profundizar un poco más o extenderte en la parte de por qué determinados partidos están tan en contra de la multiculturalidad. Entiendo que estar en contra de la representación democrática, pues al final, si consiguen ese efecto, pues pueden tener un nivel más de control y dominación. Pero tenía curiosidad porque profundizaras un poco más en la parte de multiculturalidad. O sea, ¿qué temen ellos de la propia multiculturalidad? Gracias. No se oyen. Ana, el micrófono te lo tienes que activar. Cuando hablo de multiculturalidad, a lo que me refiero es que, vamos a ver, estos partidos lo que quieren es en realidad es islamofobia, básicamente, porque ellos lo que quieren es una cultura judeocristiana, ¿no? Todo lo que es aparte de eso, eso lo tienen en común. Luego está cada uno cómo profundice o cómo utilice la religión dentro de su opción ideológica, ¿no? Pero, de hecho, cuando hizo proposiciones o en la campaña electoral, el programa electoral de Vox hablaba prácticamente de una migración buena y una mala, ¿eh? La buena, o una especie de Commonwealth con Latinoamérica, en la que esos buenos migrantes que compartían nuestros valores eran aceptados, por supuesto, mientras que los demás no. O sea que en realidad cuando él habla de no multiculturalidad se está refiriendo básicamente, yo creo, que al Islam, porque es la obsesión de casi todos estos partidos. Y al final entiendo que atacar por ahí el Islam es un argumento, digamos, muy efectivo para ellos para reforzar ese miedo, ¿no? O sea, digamos Claro. que esa será la palanca, ¿no? Para eso lo utilizan. Sí, yo creo que sí. Y es la que utilizan todos. Eso sí que es un 100% de coincidencia el tema de la islamofobia. Ni uno solo ha dejado de todo lo que estudiamos. Entiendo además que por el gráfico que habéis mostrado antes, el hecho del atentado a las Torres Gemelas, pues claro, al final ahí tienen algo a lo que agarrarse, ¿no? Del hecho de que lo asocien al Islam en vez de al terrorismo, Bueno, etcétera, ¿no? pero hay una parte que tienes que pensar que es, a ver, la multiculturalidad también se puede expresar a través del el antimigratorio. Por ejemplo, en España, y ahora corrígeme si me equivoco, el discurso antimigratorio era antimigratorio global, incluía cualquier migrante. ¿Qué pasa? Que luego ellos tienen una capacidad de fluir súper fuerte, como tienen lo que yo llamo falta de vergüenza, pero falta de vergüenza de verdad, ¿no? O sea, es esa parte de no tienen vergüenza. Y te pueden decir hoy esto y mañana lo pueden matizar porque saben que tienen un espacio de votantes potenciales a los que están perdiendo y que no les interesa. Entonces, si bien Abascal empieza siendo abiertamente anti-inmigrante, cuando empieza a notar que esas declaraciones le pueden hacer perder parte de un electorado que proviene de segundas y terceras generaciones de gente venida de América Latina y que además
tenemos una enorme relación comercial con América Latina y eso puede no favorecerle, y entonces le llaman y le dicen, oye, cuidado que te estás metiendo en espacios cenagosos, inmediatamente vira hacia aquellos colectivos que tienen menos capacidad de defensa pública y con los que nosotros tenemos menos relación. Es decir, es todo muy oportunista. Es táctico, ¿no? Entiendo que es un poco, podría ser asimilable al ejemplo de lo que comentó Abascal ayer o antes de ayer sobre los homosexuales, ¿no? O sea, que de repente ahora les interesa, sería en esa línea, ¿no? Yo siempre digo a los equipos cuando trabajamos, y Sally se va a reír, pero en la famosa puntada sin hilo. No hay puntada sin hilo, no hay una declaración de estos partidos que no lleve detrás una reflexión y una provocación. Porque una de las cosas que explicaré mañana con más detalle, bueno, mañana no, el lunes, es que gran parte de la fuerza que ellos adquieren, si lo miráis en la progresión del tiempo, la fuerza que ellos adquieren la adquieren gracias a que nosotros nos indignamos. Es decir, la indignación que producen en todas las personas que ocupamos los espacios comunicativos, a algunas personas les refuerzan en sus miedos y sus posiciones, ¿vale? Pero a otras nos indigna. Y todo eso que les estamos dando de indignación es espacio en las redes. Tenemos una colaboradora que se llama Erin Wax, que un día me hizo el comentario sobre jamás hagas un retweet de Trump. Cada vez que haces un retweet de Trump, le estás subiendo el número de retweets, le estás subiendo su capacidad de proyección pública. Entonces, hazle una foto, si quieres mencionarlo, hazle una foto y pégala. Ya directamente ahora estamos en la mierda no se comparte, es decir, de lo que no nos interesa no lo compartamos, porque ni siquiera la foto, ¿sabes? Porque se han aupado en nosotros. Si no tenían el control y ahora lo tienen, es porque nosotros se lo hemos dado. Y nosotros hemos perdido todo el espacio narrativo, todo. Ya, bueno, ahora lo estamos volviendo a recuperar, ¿no? Pero a ver si somos listos y somos capaces, listos y listas, y somos capaces de quedarnos con él, ¿no? Bueno, en su día hubo un debate, ¿no? Si cubrir algunos actos de Vox o no, ¿no? O dar cobertura a determinado tipo de noticias. Desde el conflicto periodístico de debo informar, pero el riesgo de que se expanda y todavía difunda más esos mensajes, ¿no? No es fácil, entiendo. Yo participé en ese debate con con unas importantes de 2 medios nacionales y yo les preguntaba, y esto era mucho antes de que Vox sacase los primeros diputados, y le daban mucho más espacio a Vox que a partidos animalistas o partidos de izquierdas un poco más extremistas y más minoritarios que tenían mayor intención de voto. Es decir, Vox fue subiendo, fue una progresión brutal, aupado por las barbaridades que decían. Es decir, pero es que el sistema, y creo que aquí a lo mejor puedo aportar más, el sistema es un copy-paste. Un copy-paste. Es decir, lo mismo que hizo Trump, repitieron todos los demás. ¿Y a Trump quién le enseñó? Le enseñó Bannon. Que no fue Bannon el que creó todo el sistema que Trump utilizó, porque ese sistema lo crea el vicepresidente de Estados Unidos en el año 2011. Cheney. Bien, de acuerdo, perfecto. Fox News crean unos señores que son visionarios y esto todo bien anterior. De acuerdo, muy bien. Pero el uso masivo, sistemático, ese viene de un manual y de unas asesorías que es lo que el informe que Ana ha presentado demuestra. Y también otra cosa, insisto, viene también de una población que necesita oír eso, ¿eh? Es decir, al igual que nosotros cometimos errores, que fue auparlos y los seguimos cometiendo, yo animo a todo el mundo a que no comparta idioteces ni mierda, o sea, que nos retengamos y que hablemos de nuestro libro, que es lo más inteligente que podemos hacer, también hay gente que necesitaba oír esas cosas, porque nadie se había ocupado de ellos. Y eso es un porcentaje de la población y de las audiencias bastante más amplio del que nos imaginábamos, ¿no? Una última preguntita, es que cada vez que hablas me surgen más, ¿no? Pero ya te prometo que me callo después. Es curiosidad sí, lo que... porque tenemos más preguntas. Sí, muy rápido, de que se daba a lo mejor más voz a Vox que a lo mejor otros con mayor intención de voto. ¿Crees que puede ser porque también ha pasado, además en gran parte por la crisis económica, que ha habido una crisis de los medios, que los periodistas están en cuadro, etcétera, y se ha dado una evolución hacia más entretenimiento y casi sensacionalismo más que la información, y a lo mejor
poner las burradas que diga quien sea, pues puede tener más likes y puede ser más divertido. No sé hasta qué punto puede ser por eso o por más factores. Bueno, tienes la maravillosa suerte, Maya, de que tienes una sesión de periodismo con un periodista fantástico que abordará esos temas con mucho detalle. Pero sí, efectivamente, el empobrecimiento de las plantillas periodísticas ha jugado mucho papel, pero también recordemos que esos medios dependían de una economía del ladrillo que también tenía un montonazo de intereses. Es decir, es un eterno debate sobre el periodismo de cuándo el periodismo dejó de ser realmente independiente, ¿no? Y empezó a depender del IBEX 35, ¿no? En el caso de España, en otros casos hay otros modelos. Gracias. Nada. Vale, pues muchas gracias. La siguiente pregunta es de Julia, pero Julia tiene el problema de que no tiene micrófono, así que voy a intentar transmitir la pregunta. Nos pregunta cómo podríamos profundizar en el concepto de nuevas migraciones, o sea, si podríais explicarlo un poquito más. Es que creo que nuevas migraciones es una errata y eran nuevas narrativas. Yo también lo he pensado, pero no sabía. Sí, Julia, es ¿estás por ese, ahí por el chat? es es el objeto de la próxima formación. Así Vale, que yo lo explicaré muy bien, con mucho detalle. vale, perfecto, ha sido una errata. Pues entonces la siguiente persona es Ana Álvarez, del Migration Hub. Muchas gracias y Ana también. Bueno, voy a guardarme las preguntas de narrativas entonces para la próxima sesión, pero hay una parte que explicaron muy bien en el gráfico sobre momentos claves que ha cambiado la comunicación y cómo eso también influye en el tema migración. COVID-19 es uno de ellos, ¿no? Y ahora hemos visto cómo la red social TikTok ha crecido un montón en estos días. Me gustaría saber qué opinión tienen porque salió unos documentos del Intercept que TikTok, bueno, sus colaboradores tenían la instrucción de borrar gente pobre, ¿no? Y esto está relacionado con el tema de la porofobia y tal. Entonces, si esa es la próxima red social que va a crecer, ¿a qué nos estamos enfrentando y qué vamos a poder hacer? Y la segunda pregunta que está relacionado, lamentablemente las ONGs que tienen más alcance en cuanto a seguidores y tal son pues, organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y tienen una estrategia de comunicación muy antigua. ¿Qué se puede hacer para, no sé, porque siento que entre más conozco organizaciones como las de ustedes y todas estas organizaciones que están ahorita acá acá en línea y tal, pues no alcanzamos pues una gran audiencia, ¿no? Pero lamentablemente las organizaciones internacionales pues también no sé, creo que tienen un papel muy importante y no sé qué ideas tienen, qué han visto, si saben o conocen qué políticas vienen, en qué están trabajando, porque honestamente es muy frustrante, ¿no? Ver que siguen utilizando una estrategia de comunicación muy antigua. Bueno, a ver, el tema de TikTok, yo te pediría que lo aplazáramos a la sesión del lunes, porque es comunicación pura y dura y lo vamos a tratar en nuevas narrativas. Y si te parece, si no te importa, me rehaces la pregunta y tendremos tiempo para poder debatirla. Me parece súper interesante. ¿Te parece bien que lo hagamos así? Que lo pasemos a la sesión de la... Por supuesto, Perfecto. adelante, tranquila. El tema de las ONGs, que es muy amplio y que tampoco es mucho de esta sesión, yo lo que diría es que también pasaré a la siguiente sesión. No sé si hay muchas más preguntas. ¿Hay más preguntas sobre la franquicia, Sally? Podría ser, hay una que nos dice Emilio que podría ser. Bueno, pues responderé sobre ONGs. El poder de la comunicación es muy difícil medirlo. Aunque la gente se empeñe y las estructuras se empeñen en medir ahí, el poder comunicativo es un poder muy líquido. Yo recuerdo cuando empecé en Twitter que tenía 500 seguidores y estaba rodeada de gente que tenía 15.000 seguidores en el año 2000 y pico. Pero mis 500 seguidores todos eran líderes de opinión. Entonces mi cuenta tenía una potencia en aquel momento
brutal, porque me leía gente que tenía una capacidad de influencia enorme. Nunca se me habría considerado a mí un líder de opinión. Y sin embargo era líder de opinión del líder de opinión. Entonces, las grandes organizaciones a veces pasa eso, son espacios, yo he trabajado en varias, pero en una muy potente, en Oxfam, con un cargo muy importante, directora de comunicación en español para todos los países de habla hispana. Y creo que Oxfam es una estructura muy lenta, muy pesada, anticuada, donde cuesta muchísimo funcionar. Yo creo mucho en el sistema de las ardillas, que son animales muy pequeños que trabajan juntos. Sally se ríe, te recuerda a nosotras, ¿no? Las ardillas. Y sin embargo, todo lo que son los dinosaurios se extinguieron, ¿no? Las ardillas aquí siguen. Así que creo que no hay que tener miedo a ser ardilla. Creo que la gota malaya funciona. Repetition is the mother of learning. Y nosotros, siendo muy pequeños, hemos conseguido cosas muy grandes, como por ejemplo cambiar un gobierno que en Melilla llevaba más de 25 años. Te puedo decir que nos dijo todo el mundo que era imposible. Y nos lo dijeron durante un año que duró la investigación. Eso es imposible, nunca lo vais a conseguir, nunca lo vais a conseguir. Bueno, pues se consiguió. No es que fuésemos nosotros, fue la información que nosotros hicimos y con la forma en la que la hicimos. De modo que yo os animo a todos los que sois pequeños a que no os sintáis pequeños. El cambio social empieza con lo que es cercano. Y las buenas ideas son virales y empiezan desde lo más pequeño. Muchísimas gracias, Lula. Me estoy perdiendo los aplausos. Siento el ruido de fondo, es mi vecino cantando. La siguiente persona es Gonzalo. Hola, buenas. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y una de las cosas que me ha surgido, ¿no? Cuando pensamos siempre, ¿no? en este surgimiento o resurgimiento de los partidos de derecha, extrema derecha, tal, es como la sensación esa, ¿no? Del vacío también que ha habido dejado por será la socialdemocracia o en la dejación un poco de funciones en la protección al final de las personas vulnerables, ¿no? Y me surgió un poco vincularlo a esa idea de los 3 grupos que habíais hecho con los indecisos, que al final no son los indecisos, sino que son un poco los desprotegidos de alguna manera. Y hilando con eso hace tiempo que había Hoge, Marx, un par de politólogos, hablaban, ¿no? de este como realineamiento de los clivajes en Gall y Tan, o sea, como en los libertarios, green, alternative, un poco como más, bueno, gente pro apertura, y el movimiento que estamos viendo mucho más ahora conservador, ¿no? Entonces era un poco, yo creo, la utopía esa de los movimientos sociales, las plazas, no sé qué, el no haber pensado en que alguien iba a reaccionar, ¿no? Porque de alguna forma siempre hay ese otro lado. Entonces yo creo que también una parte interesante o una parte de trabajo que yo creo que sigue quedando por hacer está a medio camino entre la protección de aquellos que están sufriendo, ¿no? las consecuencias, los perdedores de la globalización, de alguna manera, y cómo llegar a ese, no sé si es ese electorado, esa audiencia, ¿no? Dependiendo cada uno desde sus posiciones, pero esa necesidad un poco de traspasar la frontera, ¿no? Que al final el señor Carca que uno tiene cerca, al final también puede ser alguien desprotegido, ¿no? Y de alguna forma cómo ser capaces de llegar a ese lado, ¿no? Y que yo creo que ahí es donde echa raíces o donde consigue un poquillo más de poder ese discurso del odio. No sé cómo lo veis y qué capacidad también veis para poder generar precisamente, no sé si se les llega a través de la información, pero qué opciones tenemos, ¿no? Porque al final tengo la sensación de que ahí es donde está el nicho de poder, ¿no? De poder cambiar las cosas de alguna manera. Ana, ¿quieres hablar tú de la parte más política y hablo yo más de la parte de audiencias? ¿O quieres que hable yo y completas tú? Habla tú, Lula. Sí. Luego yo si no culmino. A ver si... No penséis que soy una chupacámara, es que me empuja la tía. Vale, bueno...
Mañana, o sea, el lunes vamos a hablar mucho de cómo se componen las audiencias y de cómo abordarlas, y parte de las cosas que has mencionado las vamos a tratar, ¿vale? A mí sí que me gustaría decir con relación, porque nosotros ahora estamos un poco mirando, el COVID es un punto de crisis, de crítico tan fuerte, ¿no? Y está generando tal desasosiego que potencialmente es una oportunidad o una amenaza, ¿no? Y estamos pues un poco analizando. Creo que entender en el caso de lo que sucedió en España, ¿no? Por ejemplo, el entender cómo perdió un tejido social que pasó a ser pasó a los espacios de gobierno. Yo creo que eso fue muchísimo más, o sea, eso fue uno de los puntos de que debilitaron todo el sistema narrativo, ¿de acuerdo? Y el sistema comunitario. La narración ahora se hace por redes, las redes tienen que estar vivas, hay que tejerlas. Al final, el vecino facha o el vecino carca, si es tu vecino, acaba siendo una persona a la que tú escuchas y que a ti te escucha. Y pasa igual con cualquier vecino, porque primero es tu vecino y luego cualquier otra cosa. Eso pasa también con las narrativas de migrantes, de ellos y nosotros. Los espacios de cercanía quitan la diferencia, ¿no? Hacen desaparecer las diferencias. La pérdida de los tejidos sociales en el espacio local fue uno de los mayores fracasos que tuvo todo el proceso, muy superior a la capacidad de acción reaccionaria de los movimientos que vinieron después. En el caso de España yo lo veo súper claro, porque gobierne quien gobierne, es muy importante que sigamos teniendo tejidos locales que soporten las necesidades reales de las personas que componen la sociedad, y dos, que signifiquen un contrapoder a cualquier gobernante, a cualquiera. Para eso no tiene que haber partidos. Entonces, los derechos sociales los defiende la sociedad desde su esencia social, el vecino. Y de hecho, al vecino que es diferente, le defiende el vecino y le hace no diferente. Ese es mi pequeño aporte. Y yo quería culminar eso porque, por ejemplo, justo en nuestro proceso, de investigación, precisamente en el primer informe, después de estudiar a 13 estados, no todos de la Unión Europea, todos un poco de la órbita nuestra, nos dimos cuenta que en ese avance que había de la marginalidad, las instituciones y demás, en ese avance o avalancha de este tipo de discursos, los únicos que realmente pudieron reaccionar fue o que se rebelaron fue la sociedad civil, o sea, iniciativas como desde la de Welcome Refugees, a gente que estaba a pie de calle y que realmente estaba en contacto con esos nuevos llegados, o sea, refugiados y solicitantes de asilo, ¿no? O sea, que realmente yo creo que siempre la respuesta está ahí, porque además eso que hablabas del viejete carca y demás, ese viejete carca a lo mejor no tiene ni siquiera tanto acceso a las redes o está tan metido en este mundo, pero es precisamente sentándote con él, hablando con él, o sea, tiene que estar en lo local también el mensaje, no solo en las redes. Yo creo que tiene que ir, que saltarse un montón de, ¿sabes? O sea, estar en todas partes. Y eso es lo que vimos, que casi todas las iniciativas de la sociedad civil eran las que realmente se enfrentaron a toda la ola del año 2015 y 2016, en la que lo único que las vergüenzas que salieron fue la falta de solidaridad interna de la Unión Europea, fracasaron los planes de acogida de todo, obligatorios que se habían dicho desde Bruselas, etcétera. Solo fue la sociedad civil al final la que dio una respuesta digna. Muchas gracias. Vale, la siguiente pregunta también os la leo. Es de Emilio, al que tampoco le funciona el micrófono, y pregunta que si creemos que los disturbios que se dieron tanto en Madrid, Barcelona y en París en 2018, por parte de manteros, pudo influir la mentalidad de la sociedad contra este tipo de manifestaciones. Yo creo que todo, yo espero que los disturbios influyeran algo en algo, porque si no, qué pena.
pero por desgracia no creo que el cambio de percepción sobre la migración, no digo que aquellas personas que pudiesen estar más afectadas directamente por esos disturbios pudiesen tener momentáneamente o que les siga durando un cambio de percepción, pero el cambio de percepción ha sido global, ha sido brutal y no, yo desde luego no lo relaciono en absoluto con el tema de los manteros. Creo que se puede utilizar, se puede instrumentalizar como hacen con todo, porque esta gente utiliza todo para convertirlo en mierda embotellada dicotómica, ¿no? Entonces, pero no lo creo. No lo creo tampoco. Igual también diría que tampoco creo que hechos aislados de chavales menores que hayan hecho alguna cosa mal sea la razón por la cual ahora mismo ha habido toda esta especie de rechazo a los chavales que vienen solos a España, ¿no? Chavales y chavalas, sobre todo chavales, ¿no? O sea, creo que se trata de una narrativa mucho más profunda y mucho más medida y basada en una serie de conceptos que resultan convenientes para aquellos que tienen miedo. Luego todo el resto puede adornar más o menos, pero no lo creo. Vale, pues como última pregunta y ya para cerrar la sesión de hoy, María Jesús García Fernández, ¿quieres realizar tú la pregunta o la hago yo por ti? Voy. Nada, simplemente a raíz de esto último que estamos hablando, me llevo preguntando los últimos 2-3 años por qué se está desinflando todo eso que a raíz de la muerte de Aylán desató multitud de plataformas de ayuda, de voluntariado aquí y allí, en todas partes de toda Europa, no solamente de España. ¿Qué es lo que ha pasado para que nos hayamos desinflado de esta forma, ¿no? Vamos, muchos seguimos, pero no veo que ahora la respuesta de la gente sea mayoritaria. Cuesta muchísimo enviar ayuda, cuesta muchísimo tanto lo institucional como lo asistencial. A ver qué pensáis vosotras. Yo pienso que se trata, insisto, del marco narrativo. Creo que... Y luego también del cansancio. Si bien los pequeños podemos tener mucha fuerza, también cuando nos cansamos no tenemos reemplazo, no tenemos sistemas. Mira, yo recuerdo a esta gente con la que estuvimos colaborando un montón, que tenían una pequeña asociación en Atenas, que trabajaban con chavales menores, ayudándoles que habían llegado solos y que además muchos de ellos acababan prostituyéndose porque no tenían pelas. De hecho, sacamos 2 reportajes sobre ese tema, muchos de ellos eran sirios y bueno, pues ellos se dedicaban a hacer unos pisos donde luego recogían a los chavales, les daban asistencia, pues comida, bebida y ropa y les ayudaban a irse, ¿no? A otros países donde tenían familiares. Pues la directora de la organización, cuando volvió a España, porque se fueron, eran un colectivo, la tía volvió destrozada. Tenía un destrozo porque la ayuda humanitaria tiene una forma de gestionarse, porque es tremendo la ayuda, la asistencia en terreno en condiciones de baja calidad, es tremendo, emocionalmente te destroza, estás viendo a gente que tiene unas vidas muy tremendas, que les pasan cosas terroríficas y aunque tengas fuerza para ayudarles, todo eso se va acumulando en tu cajita emocional y un día petas y no puedes con tu alma. Y además todo eso lo haces con poco dinero, lo haces con pocos recursos humanos y es una lucha permanente contra la precariedad y para no hundirte porque toda la información que estás recibiendo es dolorosísima. Bueno, las grandes organizaciones lo que sí que tienen son un sistema de control y a esa gente que está en terreno le dan psiquiatras, le dan psicólogos, le dan atención, saben controlarlo, los sacan de terreno cada X tiempo para que se aireen. Entonces, es muy cansado si no somos capaces de encontrar unión, luchar
contra todo eso que es la precariedad y levantar cosas que son tan difíciles de levantar, y además enfrentarte con una sociedad que está inmersa en una narrativa que es absolutamente desfavorecedora. Entonces creo que la suma de ambas cosas, es decir, que las estructuras no eran suficientemente sólidas y no consiguieron generar estructuras realmente sólidas, que es lo que necesitaban para ser sostenibles en el tiempo, y el discurso del odio que entró muy fuerte y que atacó a gente muy cansada. A gente cansada porque además es que lo que decía Ana antes, la crisis económica duró mucho y en el año 2015 la gente seguía con las consecuencias de la crisis económica. Es que en el año 2015 todavía el concepto de milurista se hablaba y ya la gente quería ser milurista. Es que antes de la crisis ser milurista era una vergüenza y ahora la gente es que aspira a ser milurista. Entonces, todo eso es muy... No me conformo con ser 600 euristas, o sea, entonces, y tú, por lo que has contado, estás en una organización intentando cambiar cosas, intentando hacer cosas para mejorar la vida de otras personas. En esas condiciones es muy cansino. Lo puedes hacer, lo haces un año, lo haces 2, pero al tercer año estás agotado y no puedes más. Y no puedes más. Y prefieres trabajar en un Telepizza y poder tomarte una cerveza con tus amigos cuando salgas de currar y no tener que seguir pensando. Prefiero trabajar de Claro. camarera y poder colaborar con vosotros cada X tiempo y hacer periodismo digno en lugar de lo que nos están exigiendo hacer, que yo ya me he negado, personalmente me he negado. Bueno, hay mucho problema también con los enfoques y las grandes organizaciones, además, nosotros sabemos que tienen mucho problema y forman en algunos casos parte del problema. Los medios, pero bueno, los que hemos trabajado por lo social nos van echando fuera, se las van ingeniando para de una manera o de otra acabar dejándonos fuera de juego. Es muy bueno. José, cuando haga la presentación de periodismo os dirá, pero te digo, el periodista de migraciones los periodistas buenos con los que trabajamos nosotros, los mejores, son freelance. Es así. Me encantaría que estuviese aquí nuestra compañera Eileen Truax, que te lo podría relatar cómo funciona el periodismo de migraciones, pero vamos, solo conozco a una persona que trabajó en periodismo de migraciones pagado por el Guardian y que era corresponsal de cobertura de la crisis siria. Y ahora trabaja para New York Times. Patrick Kingsley. Os recomiendo su libro que se llama La Nueva Odisea. Sí. Nos hemos ido de la hora mogollón, ¿no, Sally? Todo el tiempo, ¿eh? Sí, pero todas las sesiones están... Está aquí Linda y tienes la cámara. Saluda al público, por favor. No, porque se me va el audio si pongo la cámara. Estoy en una conexión muy floja. Presento a nuestra compañera Eileen Truax, nuestra reina del periodismo de migraciones, con una experiencia y muy fan de Por Causa. De apenas 5 años, porque tiene 17, con una extensa experiencia de ¿cuántos años? ¿5 años haciendo periodismo de migraciones, Eileen? 15, querida. Y es la directora de contenidos de nuestro Congreso de Periodismo de Migraciones, que por cierto, este año va a ser seguramente online. En octubre ya os iremos informando. Y ahí tenéis con nosotros a la directora de contenidos que nos sigue. Muchas gracias, Eileen. Es si quieres añadir algo sobre los periodistas freelance para nuestra compañera. No, ya que me permitiste irrumpir, nada más comentar, porque cuando hablabas de que la mierda no se comparte, alguien en el chat preguntaba, bueno, yo lo que dije es que cuando hay necesidad de cubrir eso, lo apropiado es acompañarlo con fact-checking, ¿no? Con datos comprobados. Si Donald Trump está diciendo que todos los mexicanos son violadores y narcotraficantes y tienes que publicarlo, esa nota debe ir acompañada con información sobre cuáles son las aportaciones de los mexicanos en Estados Unidos o, no sé, algún otro dato que sea un contrapeso para la declaración. Donald Trump
obtuvo una gran cantidad de espacio gratis en los medios de comunicación porque los medios se dedicaron a repetir lo que él decía sin cuestionarlo y sin dar información que contrastaba eso. Cuando empezaron a hacer lo que fue 3 meses antes de la elección, era demasiado tarde. Hoy podemos ver en CNN, cuando están pasando ese tipo de declaraciones en la pantalla, ponen un cintillo abajo con la información que contradice, con el fact-checking, ¿no? Con la información que contradice los datos falsos o incorrectos que se están generando. Entonces, bueno, solamente eso. Yo entiendo que como periodistas a veces no podemos evitar cubrir a Vox, no podemos evitar la declaración que hace el Facho 1 o el Facho 2, pero sí podemos enriquecer nuestra cobertura con los datos que prueban que lo que está diciendo esta persona es un discurso populista y no un hecho real. Me encanta la puntualización que ha hecho Eileen, porque efectivamente una vez que ya la gente ha llegado al poder, obviamente la tienes que cubrir. O sea, ¿cómo no vas a cubrir lo que dice el presidente de Estados Unidos o no vas a cubrir lo que dice un miembro del Congreso de los Diputados? Lo haces porque están ahí, ¿no? La no cobertura es una opción cuando era una opción, era una opción cuando esta gente está en estado emergente, ¿no? Y luego una vez que ya están en el espacio del discurso público, pues obviamente lo que dice Eileen, que lo sabe muy bien porque es una gran experta en este tema. Tal. Bueno, pues es tardísimo, me he perdido los aplausos, pero estoy muy contenta, ha sido un placer compartir con Ana este espacio. Ana, que es una persona a la que admiro muchísimo, así que muchas gracias, Ana, por cederme tu espacio. Gracias. Y a todos los que estáis aquí, pues yo os espero el lunes para hablar de comunicación. Y bueno, comentaros una buena noticia que también la ha compartido Ana por el chat, pero para quienes estuvieseis pendientes de las preguntas, Italia va a regularizar también a 600.000 migrantes, así que parece que el escenario de la COVID está proporcionando un poquito de luz. No solo será ya Portugal, sino también Italia. Así que nada, nos vemos la semana que viene, nos vemos el lunes, con muchas ganas y mucha fuerza. Hasta pronto. Chao.